Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Amén. Mis amados hermanos, es una alegría estar con ustedes en este día. A nuestros hermanos en la fe que nos siguen en nuestras redes sociales, a los que nos siguen en nuestra página de Facebook de Radio Profecía Final en los 97.7 y así también pues en nuestro canal de YouTube. El día de hoy, hermanos, tenemos este tema con respecto al aguijón en la carne, de la cual el apóstol Pablo nos habla. De ahí viene el nombre o el tema que es el valor de la aflicción, hermanos. Porque nosotros siempre hemos pasado enfermedades en la vida. Y todavía vamos a pasar muchas enfermedades. A las enfermedades, mis hermanos, no hay que tenerle miedo. A las aflicciones no hay que tenerle miedo. Durante la carrera cristiana que mi persona lleva, hermanos, Dios me hizo entender una cosa muy importante. Dios me hizo entender, hermanos, por medio de su palabra, que en medio de la debilidad es cuando Dios nos fortalece. En medio de la debilidad, Dios nos fortalece. En medio de las enfermedades, Dios nos fortalece. Y en eso consiste la vida del cristiano. En eso se caracteriza la vida del cristiano, en que Dios se va a glorificar en medio de las aflicciones que usted esté pasando. Segunda de Corintios, capítulo 12. El aguijón en la carne. Tenemos aquí, primeramente Pablo diciendo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. El apóstol Pablo aquí empieza a narrar que había un hombre que hacía 14 años había recibido una revelación y él mismo había estado, dice, presente en el paraíso, donde había escuchado palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Y el apóstol dice: de tal hombre me voy a gloriar, pero de mí mismo en nada me voy a gloriar. Entonces, Pablo dice: me voy a gloriar de ese hombre que llegó al paraíso y tuvo una visión y escuchó también palabras que son difíciles de expresar o de entender. De ese hombre me glorío, pero de mí mismo como predicador, como apóstol, dice el apóstol Pablo, yo como testigo directo de la obra que Cristo hace a su iglesia o por medio de su iglesia, no me voy a gloriar. De mí mismo no tengo de qué gloriarme, ni tampoco de mis metas, ni tampoco de lo que soy o he alcanzado en el mundo terrenal. Pero sí me voy a gloriar de ese hombre que llegó al paraíso. Pablo no está diciendo quién es, ni tampoco da detalles, pero da a entender la Escritura como si fuese él mismo el que llegó al paraíso. Sin embargo, vamos a avanzar más adelante. Dice: si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad.
pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, escuche, para que las grandezas de las revelaciones, es decir, para que lo grande, lo magnífico que me fue revelado o que es revelado desde lo alto, que proviene del cielo, del Padre eterno, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un aguijón en mi carne, dice hermanos, que un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, en la carrera cristiana que nosotros llevamos, Dios va a permitir que en nuestra vida seamos afligidos, sea por alguna enfermedad o por alguna circunstancia familiar. Esa aflicción va a ser una prueba para nosotros. Y es que, como les decía, en eso consiste la vida del cristiano, en que nosotros debemos estar gozosos en la aflicción. En el mundo secular nos enseñan, ¿verdad?, que si estás bien de salud, estás robusto, entonces estás contento, estás alegre, ¿no? Porque todo te va bien. Pero si estás mal o estás enfermo, entonces debes caerte, ¿no? Debes echarte al piso o quedarte en la cama. Eso nos enseña el mundo secular. Pero en el cristianismo o en el evangelio, nuestro Señor nos enseña a tener valor en medio de la aflicción. Es decir, que si estás enfermo, te tienes que levantar. Así como el Señor se levantó de entre los muertos, también con su poder nos levantará a nosotros. Que si tienes un problema, ese problema familiar, económico o de salud, que está presente en su vida, no le va a hacer decaer o que usted pierda la fe, sino que usted va a permanecer firme. Usted va a tener valor. ¿Por qué? Porque aquel que le llamó o aquel que le justificó, hablando de nuestro Señor Jesús, le enseña con grande ejemplo que usted debe ser valiente, que usted debe soportar aunque le estén hincando con una lanza en el costado. Entonces Pablo dice, para que yo no me autoexalte, ¿verdad? O para que no me autoalabe, ¿verdad? Para que no ande yo diciendo, soy apóstol del Señor, ¿no? Vengan, ¿cuántos quieren que sean salvos? ¿Cuántos quieren ser sanos? ¿No? Traigan sus ofrendas, traigan sus diezmos. Soy apóstol del Señor. Mi denominación es tal. Pablo dice, para que yo no me autoexalte de esa manera, entonces el Señor me pone, ¿no? O por voluntad de Dios, permitió que un mensajero de Satanás me ponga un aguijón en la carne, hermanos, en esto que usted tiene, ahí lo tiene, ¿no? En esta carne, tóquese ahí, en esa carne, en ese cuerpo, dice Pablo, hay un aguijón. Usted sabe qué es un aguijón, ¿verdad? Cuando una abeja llega a nosotros y nos pica, ¿verdad? Y deja su aguijón, ¿qué ocurre? Hay un dolor, hermanos. La palabra aguijón se traduce como aflicción y dolor. Y ahora, ¿qué sucede más adelante? Pablo estaba contento, bueno, dijo, ya estoy con este aguijón y tranquilo. No, dice Pablo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. Miren, hermanos, Pablo en la oración, ¿no? Constantemente, en 3 oportunidades dice,
he rogado al Señor que lo quite de mí. Y eso es lo que ocurre con nosotros, ¿verdad? Nosotros nos toca una enfermedad, nos toca un dolor, y entonces oramos a Dios, pedimos a Dios, decimos, Señor, quita este dolor, quita esta canilla, quita este dolor de muela, quita, no, este dolor de espalda, este dolor de cadera, quítalo. Y sin embargo, parece que Dios no nos oye. Mis hermanos, Dios me dio la oportunidad de probar ese aguijón a mí. Hace 5 años, hermanos, llevo una hernia aquí en la ingle. Acá tengo una hernia en la ingle. Y hace 5 años quise operarme. Y por circunstancias de la vida, no pude operarme, hermanos. Y entonces, hermanos, cuando uno está enfermo, más lo solicitan, hermanos. Y entonces llegan, vamos, que me ayudes, hermano. Entonces yo no puedo decir, hermano, no, hermano, estoy enfermo, no voy a ayudarte. No, y luego nomás, hermanos, cuando me apareció esta enfermedad, ¿no? Me recuerdo que estaba un poco triste, decaído, ¿no? El médico me dijo, tienes una hernia inguinal, acá en la ingle. Entonces estaba triste, decaído, y hermanos, yendo a mi casa, encuentro a una señora que bajaba del colectivo y llevaba una carga de escobas, hermano, y no podía alzarlo. Joven, ven, ayúdame. Y yo no le iba a decir, no, traiga, señor, le dije, y lo alcé, hermanos. ¿No? Entonces, esa prueba que Dios me puso, hermanos, fue para afirmar mi fe. Estoy seguro, hermanos, que si no tuviera yo esta enfermedad aquí, presente conmigo, ya estaría con los amigos tal vez, ¿en dónde? Estaría tal vez, pues, en el bar, en las plazas, ¿no? Estaría, hermanos, dando mal testimonio. Pero de cuando en cuando, hermanos, esta hernia, hermanos, se irrita y entonces me empieza a doler todo el estómago, hermanos. De manera, hermanos, que no puedo estar de pie. Entonces tengo que inclinarme o reposar. Y entonces ahí, hermanos, es cuando uno se acuerda de su Creador. Es cuando uno dice, ¡ay, Dios! ¿No? ¡Ay, Señor! Tanto duele. Pero si no hay enfermedad, hermanos, no importa, ¿no? Yo hago mi vida, tengo mis méritos, tengo mi carrera profesional, no importa, ¿no? Que hagan esos hermanos su culto, hoy día no voy el próximo, diciendo el otro año. Entonces, Pablo dice, para que yo no me exaltase, se me entregó, ¿no? O se me permitió que un mensajero ponga un aguijón en mi carne. Y esto, hermanos, yo también he orado muchas veces, Señor, sáname, Señor bendito, quita esta enfermedad de mi cuerpo. Y parece que se cumple lo que dice Pablo aquí. Y el Señor me ha dicho, en el verso 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, dice el Señor, es decir, lo que ya te estoy dando, ¿no? Gratuitamente, bástate con mi favor, pero debes saber que mi poder se perfecciona en tu debilidad. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Mm? Porque, hermanos, yo me di cuenta que mientras estaba, hermanos, con este aguijón, con esta enfermedad en mi cuerpo, yo podía seguir alcanzando muchas metas más. Yo podía seguir haciendo la obra de Dios. Yo podía seguir trabajando en la viña que Dios nos ha llamado. Entonces, no hay algo que nos detenga o no hay aflicción que nos aparte de Dios. Por eso lo que dice
Romanos capítulo 8, versos 38 y 39, por lo cual estoy seguro, dice, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo que está presente, ni lo que va a venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada nos puede apartar de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué hacemos si nos viene una enfermedad? Diremos, hermano, estoy enfermo, no puedo ir al culto. Hermano, ya estoy enfermo, ya no puedo ir a la iglesia, hermano. Hermanos, cuando me detectaron esta enfermedad, estaba un poco triste, hermanos, porque pensé que no iba a poder correr. Pensé que no iba a poder, hermanos, hacer mis actividades de manera normal, ¿no? De manera, pues, rápida. Pero, hermanos, pidiendo fortaleza a Dios siempre, ¿verdad? Y buscando una solución, porque usted tiene que buscar una solución a su problema, ¿verdad? No se puede quedar contento con su problema, eso sí es cierto. Dios quiere que usted sea sano. Esa es la voluntad de Dios, que usted esté sano. Sin embargo, cuando hay una enfermedad que no quiere sanar o no puede ser quitada, entonces usted debe tener una solución al menos para controlarla. Usted debe controlar eso. Yo ahora estoy fajado, hermanos. Tengo una faja. Entonces tengo cierto control, porque yo como cristiano no voy a ser imprudente. No voy a decir, bueno, entonces Dios, la voluntad de Dios que esté enfermo, entonces que me agarre la muerte. No. Yo tengo que hallar un control sobre mi cuerpo físico, ¿verdad? Porque este es el templo de Dios viviente. Usted es el templo de Dios, su cuerpo es el templo de Dios. Y dice que debemos cuidarlo, porque si lo destruimos, Dios nos destruirá a nosotros. Entonces debe haber un control sobre su enfermedad, ¿no? Usted debe saber ya qué es lo que le hace bien y de manera que usted pueda realizar sus actividades. Entonces, cuando esté enfermo, no se ponga triste, no se ponga decaído, sino que aprenda a confiar en Dios cuando Él dice que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando estás débil, ahí te voy a hacer fuerte. Cuando estás con tal enfermedad, vas a poder realizar otras actividades que quizás ni pensabas hacerlo. Por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana, escuche, no triste, sino de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. ¿En qué se va a gloriar Pablo, dice? En sus debilidades, hermanos. ¿Cuál era su debilidad? Ya lo vamos a ver más adelante. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Miren, hermanos. Pablo dice, yo me voy a gloriar en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice Pablo. Sí, hermanos, cuando a usted le toca una circunstancia difícil, un problema de salud, entonces usted en ese momento va a invocar el nombre del Señor, y usted, cuando invoca el nombre del Señor, recibe fortaleza. Recibe fuerzas. Se tiene que cumplir lo que dijo el profeta Isaías. Vamos a ver lo que nos enseña Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Imagínense. Caminarán y no se fatigarán.
Esto es, hermanos, cuando el aguijón no tiene solución. Porque hay ciertas enfermedades, hermanos, que usted se cura a la semana o al mes y ya está sano, ¿verdad? Sin embargo, el aguijón es cuando usted no tiene cura. ¿No? Entonces usted va y dice, hermano, me han invitado a tal campaña, me han dicho que van a orar por mí, me voy a sanar ahí. Entonces va a la campaña, ¿no? O va a una determinada lugar de oración, ¿no? Se reúne en ese lugar de oración y usted dice, me voy a sanar. Entonces usted está orando que se sane, ¿verdad? Está ansioso por sanarse. Y de pronto se termina la oración, se termina la reunión y no hay nada. Entonces dicen, no, estos hermanos son apagados, aquí no hay nada. Acá no hay fuego. No es que sea que, hermanos, no haya fuego. No es que los hermanos sean apagados. Sino que no es la voluntad de Dios que usted sea sanado. No es Dios no quiere quitarle ese aguijón. Es más, usted debe saber que ya cuando el hombre empieza a entrar ya en edad avanzada, el cuerpo empieza a decaer. Entonces un anciano, pues, ya, hermanos, ¿verdad?, sufre de muchos dolores, de muchas aflicciones. Es por la misma edad que estamos pasando, ¿verdad? Entonces, pues, no debemos, pues, nosotros renegar, no debemos nosotros apartarnos de la fe por causa de una enfermedad. No, es que como ya tengo 70 años, ya estoy canoso, ya no puedo ni siquiera caminar, entonces voy a renegar de la fe. No, porque lamentablemente, ¿quién me conllevó a ese punto? Es el pecado. Como dice Génesis capítulo 3, verso 15, ¿verdad? Cuando el hombre desobedeció, inmediatamente el pecado condujo o introdujo la muerte en todo ser humano. Y como dice Romanos 5:12, ¿verdad? Entonces uno debe entender de que es el tiempo también de que empiece a decaer físicamente. Entonces, y no por eso yo voy a estar, pues, renegado, o no por eso voy a decir, bueno, entonces ya no voy a la iglesia, o ya no congrego, ya no quiero saber de Dios. Porque es la misma ley que Dios puso por causa del pecado. Ahora nuestro cuerpo empieza a decaer y nos conduce a la muerte. Entonces, Romanos 5:12 dice, en Adán todos mueren por causa de la transgresión, pero en Cristo todos los que creen en Él serán vivificados. Y entonces Pablo dice aquí, Isaías dice, que el que espera y el que confía en Dios tendrá nuevas fuerzas, levantará alas como las águilas. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Si no le viene una aflicción a su vida, ¿cuándo se va a cumplir eso? Se tiene que cumplir en la vida personal de cada creyente. Entonces usted confía en Dios, a pesar de las aflicciones, usted va a levantar alas como las águilas. A pesar de las aflicciones, usted va a tener nuevas fuerzas. A pesar de las aflicciones, no se va a cansar, usted va a tener que seguir trabajando para el sustento diario. Tal vez no de la misma manera como lo hacía antes, porque ya les dije, el cuerpo físico está determinado de que empiece a decaer. Pero de alguna y de otra manera usted va a seguir obrando o trabajando. Usted va a caminar y no se va a fatigar. Porque es la confianza en Dios la que le mantiene vivo. Es la confianza en su Creador que le mantiene de pie. Y luego en el capítulo 41, en el verso 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré.
esto es importante, esta es una promesa de Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Eso es lo más importante. Ayuda y sustento. Eso es lo que nosotros necesitamos en la aflicción. Con mi diestra o con la diestra de mi justicia. Eso quiere decir que Dios en su justicia, hermanos, pues no va a permitir que aquel aguijón o que aquella enfermedad nos aparte de sus caminos. Amén. Ahora, este aguijón también se presenta como una prueba, hermanos. Se presenta como una prueba para ver si verdaderamente usted ama a su Señor. Porque no consiste en decir, Señor, mi Jesús, yo te amo. No consiste en decir eso, sino en que usted, cuando está siendo afligido, usted persevera en el camino del Evangelio. Ahí se tiene que demostrar. Por eso el apóstol Santiago dice, ser oidores y hacedores, ¿verdad? ¿Dónde entonces o cuándo se tiene que cumplir de que amamos a Dios? Cuando viene una aflicción para probarnos y entonces nosotros perseveramos, amén. Nuestra confianza, nuestra fe está firme siempre en el Creador. Y también lo que dice Job 23:10. Entendamos esto, este es el propósito de Dios. No es que Dios sea malo, ¿no? No es que parece como que Dios no me ama, ¿no? Como que el Señor, en lugar de quererme bien, creo que me quiere destruir, dicen algunos. Porque me vino una enfermedad o tal vez pues me robaron mis cosas o se llevaron lo más valioso que era para mí. Pero veamos lo que dice Job 23:10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dios prueba la vida de cada uno de nosotros. De todos aquellos que decimos creer en Él, tenemos que ser probados, porque Él conoce nuestros caminos. Y entonces es como cuando el oro entra en el horno, ¿verdad? Para ser refinado, para ser fundido y luego transformado en una vasija o en algo hermoso, ¿verdad? Con detalles y todo. Pero para eso el oro, ¿qué? Tiene que pasar por fuego. Lo mismo sucederá en el tiempo de la cosecha, en el tiempo del arrebatamiento. La iglesia tiene que entrar en la prueba final, que es la gran tribulación, ser probado como el oro en el horno, ¿verdad? Allí ser refinado, en la tribulación o aflicción, que también son sinónimos. Allí entonces verdaderamente sabremos quién es el que ama a su Creador y quién únicamente es comerciante de la fe. Salmos 66:10 dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Entendamos esto.
Tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Así también sucede en nuestra vida, hermanos. Por eso es que a Pablo también se le permitió llevar este aguijón. No es que Pablo haya sido un pecador, no es que Pablo haya sido, como se dice, un hombre malvado y por eso Dios le castigó y le dio este aguijón. No, sino para probar su fe y para que él no se exaltase más de lo debido. Isaías 48, verso 10 dice: aquí te he purificado y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Miren, hermanos, te he purificado no como a la plata, sino más bien en horno de aflicción, hermanos. Ese es algo simbólico. No es que Dios nos va a echar en un horno, no, es algo simbólico. En medio de las aflicciones, ¿verdad? Las enfermedades, las circunstancias difíciles que pasamos en la vida, Dios ahí nos prueba. Y lo que dice Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, escuche, la fe es mucho más valiosa o más preciosa que el oro. Si el oro es menos insignificante que la fe, o menos valiosa que la fe, y es echada en el horno, ¿cuánto más nuestra fe debería ser echada en el horno muchas veces? Entonces, sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, ¿no? Aquí dice, el oro perece, ¿verdad? Se termina, el oro se prueba con fuego, dice. Así también, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesús. Miren, hermanos. Entonces, Dios permite estas cosas, hermanos, no para retraernos, no para apartarnos, sino más bien para darnos fortaleza.